Buenos días, que Dios les bendiga. Le voy a pedir que si abre su Biblia en Romanos capítulo 5, Romanos 5:12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando estudiamos la obra de Cristo, hacemos una ligera distinción entre la obra de Cristo y la persona de Cristo, pero jamás dividimos, están íntimamente unidas, porque la persona hace la obra. Cuando hablamos de las obras de Cristo o de la obra de Cristo, estamos hablando desde su encarnación, su nacimiento, su vida. Y el día de hoy quiero hablar del Cristo de las Escrituras y hacer un contraste con el Cristo de la imaginación o de nuestra imaginación. A veces tenemos un concepto de un Cristo muy a modo, que Él permite todo, que cuando hablamos de gracia, hablamos de que todo es válido, pero esa es una gracia barata, una gracia que la gente se ha inventado. El carácter del cristiano no depende de nuestra persona, y esto debe de tomarlo usted muy en cuenta. El carácter del cristiano no es por lo bueno que es usted. Muchas de las veces hacemos cosas para la gloria de Dios que el Señor no aprueba. Y es necesario conocer al Cristo de las Escrituras en toda su obra. Desde el principio podemos ver el principio de la humanidad, cuando el primer hombre se le dio la autoridad de señorear sobre la creación de Dios, los peces del mar, las aves de los cielos, y hasta de ponerles nombre. Vemos que cuando viene la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo, vino con una falsa pregunta a Eva y le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Esta pregunta está llena de engaño, y si hay algo en Satanás, es el engaño. Satanás no ha cambiado sus modos. Él utiliza el mismo modo hoy, trayendo a la gente con textos sacados de la Biblia, pero en un contexto diferente. Lo que Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer. Cuando la serpiente le dice a Eva que no podéis comer, le dice Eva: no, sí podemos comer, solamente del árbol que está en tal lugar, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no debemos comer. Esto es lo que dijo el Señor. E inmediatamente, cuando la mujer le dice a la serpiente la palabra dicha por Dios, ¿qué hizo Satanás? Satanás, recuerden que es un opositor de lo que Dios dice. Si Dios dice una cosa, Satanás se opone. Él es un opositor. Y le dice: Dios les había dicho, de cierto, si ustedes comen de ese árbol, de cierto moriréis. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. Tenemos al primer Adán. Cayó de ese estado de gracia y ahora se está escondiendo de Dios. El apóstol Pablo a los romanos les dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entiéndase Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres sin acepción alguna. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. La condición del hombre natural
es muerto. Esto que no se le olvide. No hay acepción de personas. Todos están bajo pecado. Muchos van a decir, pero bueno, no había ley en el tiempo de Adán. Y esto lo explica San Pablo a continuación. Dice, pues antes de la ley había pecado. Ahora entendamos que la ley fue traída o fue dada por ángeles a Moisés. Ese mensaje de la ley. Pero había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, si pudiéramos tomarlo en contraste con el postrer Adán, el primer Adán pecó. Y aquí es donde vamos a irnos directo a lo que encierra este mensaje. El primer Adán cayó, era figura del que había de venir. Pero el postrer Adán, el cual es Cristo y su obra perfecta, él no pecó. Él se mantuvo firme. La misma tentación que le vino a Adán en el huerto fue la misma tentación que le vino a Jesucristo, al postrer Adán, cuando estaba en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Ahora, una cosa muy interesante. Jesús acababa de ser bautizado. En el capítulo 3, versículo 21, vemos que Jesús viene y es bautizado. Y cuando descendió del agua, el Espíritu Santo vino en forma corporal de paloma sobre él. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Una voz audible para todo. Y por lo tanto, hermanos, también, ¿ustedes creen que Satanás no escuchó que ese era el Hijo amado? Claro que lo escuchó. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, vean cuál fue la palabra que utilizó Satanás con Cristo. En el versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Cómo le dijo a Eva? Con que el Señor os ha dicho. ¿Y qué había dicho el Señor de Jesús? Este es mi Hijo amado. Si ven la similitud que hay entre el primer Adán y entre el postrer Adán, que de la misma manera que fue a querer engañar a Eva, quiso venir a engañar al Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús podía hacerlo, claro que Él podía hacerlo. Dios es un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Satanás vino con esa tentación a Jesús después de 40 días que Él fue bautizado, que estuvo en el desierto, ese lugar de los desiertos donde ni los animales querían estar en ese lugar, solamente serpientes, alacranes y cosas así. Y vemos que Jesús responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús responde con la palabra. Satanás viene: si eres. Jesús claro que sabía lo que Él era. No tenía motivos para ser bautizado, pero Él vivió una vida por nosotros. Para hacer ese sacrificio propicio, Él tuvo que vivir lo que nosotros teníamos que vivir. La última
palabra de Dios en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, estamos hablando alrededor de 400 y fracción de años, que no había palabra especial de Dios para su pueblo. Y viene este hombre, Juan el Bautista, y dice: arrepentíos y bautícese. Cuando Jesús le dice: bautízame, dice Juan: Señor, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Acabo de decir que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en ti hay remisión de pecados. Pero él tenía que vivir una vida por nosotros. La ley demandaba, la ley de Dios demandaba que se bautizara. Jesús, sin pecado, se bautizó. Y ese Jesús llevado al desierto, ahí, a ser tentado por el diablo, lleno del Espíritu Santo, es tentado y le dice: Satanás, tienes hambre. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, o esta piedra en pan. A lo que Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Le dice Jesús: tú vas a ser rey, pídeme cualquier reino, no hay necesidad de que vayas a la cruz, no hay necesidad de que cumplas todo el propósito, solamente, ¿qué le dice? Si tú, postrado, me adorares, todo esto será tuyo. Aquí vemos al postrer Adán, a Jesucristo, frente a Satanás, teniendo enfrente de él a un astuto enemigo que le dice: todo esto te daré si tú, postrado, me adorares. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos que Satanás aún no se rindió. Siguió adelante y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Aquí va lo que utiliza Satanás cuando toma un versículo de las Escrituras, lo saca de su contexto. Satanás toma esta palabra y dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso dice la Escritura? Sí, pero Jesús entendía bien los pasajes, Jesús entendía sus textos y contextos. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Y si Jesús se lanzaba, ¿qué estaba haciendo? Poniendo en duda o en tela de juicio al Padre. La palabra del Señor, hermanos, está escrita con un sentir. Vemos al postrer Adán que leíamos en Romanos. Por ese hombre, por su vida, por lo que él hizo, es que hoy usted y yo fuimos justificados mediante su obra perfecta. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto es muy interesante. A través de toda la historia de la obra de Cristo, encontramos obstáculos para que Cristo no fuera a la cruz. ¿Recuerdan después de la expresión de Pedro en el Evangelio de Mateo cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Cuando Jesús les dice que es necesario que vaya a Jerusalén y muera en una cruz, le dice Pedro: no, que esto no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Porque Satanás lo que no quería era que Jesús, con su muerte y con esa vida que vivía por nosotros, muriera y pagara, redimiera al mundo de su pecado. Y hoy en día esa verdad han querido ocultarla del Evangelio. El Evangelio, hermanos, en sí mismo tiene el poder de salvar.
Usted no necesita añadirle su pensamiento. El mensaje es que en Cristo tenemos perdón de pecados, que solamente en Él, cuando vemos su vida y su obra, podemos entender que Él y en Él hay vida. Jesús se regresa de este desierto, de este lugar de tentación, y se va a donde estaba, a Galilea de los gentiles, y entra en una sinagoga y dice en el capítulo 4 versículo 16 de Lucas: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús, ya de 30 años aproximadamente, se sentó a leer, o se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Recuerden que una de las cosas que sucedía en esa sinagoga, se sentaban en la cátedra de Moisés. Era una silla, un sillón, que después de leer de pie la palabra, cuando el que leyó la palabra, en este caso Jesús, se sentaba, todos estaban a la expectativa del anuncio o de la proclamación o la explicación de ese pasaje. A lo cual Jesús dijo lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues fíjense que les tomó de gran asombro lo que Él dijo, porque Él está diciéndoles que en Él se han cumplido las escrituras. Él es el ungido. Si algo esperaba el pueblo durante todo el tiempo y anhelaba ver, era al ungido o al Cristo. La palabra Cristo es ungido. Esperaban esa manifestación, y Jesús aquí se da a conocer después de ser bautizado, después de ser llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Viene y pregona y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué lo había ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas es que en Cristo hay vida. No en una religión, no en una denominación. Todo aquel que viene a Cristo es el que está hablando aquí. Yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. El Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Esto escrito aquí es sarcástico. Cuando dice que daban buen testimonio de Él, quiere decir que tenían una expectativa de Él buena, pero después de que Jesús dio este mensaje, ellos dijeron: ¿qué es? ¿No es este el hijo de José el carpintero? Y dice que estas personas le dicen, bueno, lo empiezan a menospreciar. Y Jesús les dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Tenían un conocimiento del Cristo, sabían lo que hacía Jesús, pero cuando llegó el tiempo, le rechazaban. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, y aquí viene la confrontación para el pueblo de Israel, para los judíos devotos, y les dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, que era un sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Habían sido confrontados con su realidad. El Cristo de las Escrituras trayendo ese mensaje y estas personas rechazándola. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Estaban enojados? Sin lugar a duda. El mensaje de Cristo, que es Él el que perdona nuestros pecados, que es Él en quien encontramos vida, no es muy acepto por las personas. Las personas quieren hacer algo siempre. Siempre la persona quiere estar involucrada en su salvación. Quiere tener parte. Es que yo, hermanos, la Biblia no nos enseña eso. La justificación enseñada en las Escrituras es solo por fe. Justificados pues por la fe, esa paz que tenemos por medio de Cristo para con Dios, que solamente en Cristo la encontramos, en que Él fue el sacrificio propicio por nuestros pecados. Él participó, dice Hebreos, de lo mismo que nosotros. Él tuvo que participar de carne y sangre. Él tuvo que venir, traspasar los cielos, humillarse. Y en esa humillación dice que fue llevado como cordero al matadero. Y Él cargó en sí mismo lo que usted y yo teníamos que haber cargado. Estas personas estaban rechazando la única salvación que tiene el ser humano, que es Cristo. Volviendo a Romanos capítulo 5, versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones con la finalidad de justificarnos. Ahora, esa justificación no es otra cosa que salvación. La justificación es la obra por la cual Dios declara inocente y sin culpa a una persona. Venimos delante de Él una vez y para siempre a ser justificados. Y esa justificación lo dice en el versículo 1 del capítulo 5. La justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Por qué? Porque usted ha creído. El que en Él cree no es condenado. Ahora nosotros por la fe vivimos en Cristo Jesús. Las obras que vivimos en la carne o lo que hacemos en la carne, lo vivimos creyendo en el Hijo de Dios. Somos salvos por las obras que Cristo hizo por nosotros. Y de ese Cristo está hablando aquí. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es Cristo dándonos vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. La gracia está disponible para todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por salvarnos. Creemos en tu obra absoluta, que no hay nada más que podamos completar para ser justificados. Tú hiciste todo por nosotros. Tú te diste en propiciación.
Tú te diste en sacrificio. Tú fuiste el que te entregaste por nosotros. Y nosotros creemos en lo que tú hiciste aquel día. Y te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por rescatarnos, Señor. Y te damos gracias porque tu promesa de que vienes pronto está firme. Y te estamos esperando, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones.